El día que Daniela Restrepo fue a pedirle ayuda a la vieja del Camino del Molino, su hija tenía 48 horas desaparecida. Lo que nadie le dijo antes de que tocara esa puerta es que de la casa del Camino del Molino no se salía con las mismas cosas con las que se entraba. Esto lo contó la propia Daniela 11 años después, en una entrevista grabada en audio que su sobrina publicó en un canal de YouTube de menos de 200 suscriptores en algún momento de 2019. El video no tiene más de 4.000 reproducciones. No es viral. No fue diseñado para serlo. Daniela habla durante casi 2 horas con la voz de alguien que lleva mucho tiempo queriendo decir algo y que finalmente ha decidido que ya no importa si le creen o no. Lo que sigue es la reconstrucción del testimonio, complementada con lo que otras 3 personas del municipio de Agua Clara, en el departamento del Tolima, Colombia, han dicho sobre la mujer del Camino del Molino en distintos momentos y a través de distintos medios. Agua Clara es un corregimiento de menos de 800 personas ubicado a 40 minutos de la cabecera municipal por carretera destapada. Tiene una iglesia, una escuela de primaria, una tienda con licencia de abarrotes y una cancha de microfútbol con tablero de zinc. Los habitantes más viejos conocen el nombre de todos los habitantes más jóvenes. No hay secretos en el sentido urbano de la palabra. Hay cosas que se saben y no se dicen, que es diferente. La mujer del Camino del Molino era una de esas cosas. Daniela Restrepo tenía 41 años en 2008 y llevaba toda su vida en Agua Clara. Conocía la existencia de la mujer del Camino del Molino desde la infancia, de la misma forma en que conocía la existencia del río, del cerro, de la quebrada seca. Era parte del paisaje del pueblo, algo que estaba ahí sin que nadie lo hubiera puesto y sin que nadie lo fuera a quitar. Lo que Daniela sabía sobre la mujer, lo que todo el pueblo sabía, era lo siguiente. Se llamaba o la llamaban Perpetua. Nadie sabía su apellido. Vivía sola en una casa de bajareque al final del Camino del Molino, un ramal de tierra sin pavimentar que se desprendía de la carretera principal 2 kilómetros antes de la entrada al corregimiento, y que terminaba en un predio de aproximadamente 2 hectáreas con la casa, un galpón derrumbado a medias y un huerto grande. La casa tenía la misma forma desde que los adultos mayores de Agua Clara podían recordar. Nadie sabía si Perpetua la había construido o si la había heredado o si simplemente había llegado un día y la había ocupado. Perpetua nunca salía después del mediodía. Esto lo sabían todos en el pueblo de la misma forma que se saben las cosas que nunca nadie ha explicado pero que se cumplen sin excepción, por acumulación de observaciones a lo largo del tiempo. Si alguien veía a Perpetua en el pueblo, en la tienda, en el camino, era siempre antes de las 12, nunca después. En 40 años de convivencia con su presencia, ningún habitante de Agua Clara recordaba haber visto a Perpetua en ningún lugar público después del mediodía. Nadie había preguntado por qué. Había otras cosas que el pueblo sabía sobre Perpetua, que no recibía visitas, que el Camino del Molino estaba despejado siempre aunque nadie lo viera barrer, que en su huerto crecían plantas que nadie había visto en otra parte del corregimiento, que los perros del pueblo, que seguían a cualquier persona que caminara por la carretera principal, no entraban al Camino del Molino, se detenían exactamente donde el ramal se desprende de la carretera y no avanzaban, y que había gente que había ido a verla, no turistas ni curiosos de afuera, gente del pueblo, en momentos de necesidad que había caminado los 2 kilómetros hasta la casa del Camino del Molino y había tocado la puerta. Personas con enfermedades que el médico del municipio no había podido resolver. Personas con problemas que no tenían solución evidente. El pueblo no hablaba de esto de forma abierta, pero se sabía, de la misma manera que se sabían las demás cosas sobre Perpetua. Lo que el pueblo no discutía nunca en ningún contexto, era qué le pedía Perpetua a cambio de lo que daba. Las personas que habían ido a verla no hablaban de eso. Algunas de ellas regresaban con lo que buscaban, o algo parecido, otras regresaban con algo diferente, otras simplemente regresaban distintas, sin que nadie pudiera señalar con precisión en qué consistía la diferencia. La hija de Daniela se llamaba Valentina, tenía 17 años y desapareció en la noche del 14 de marzo de 2008. Valentina salió de la casa a las 7 de la tarde con el argumento de ir a la casa de una amiga que vivía a 3 cuadras. La amiga contactada esa misma noche cuando Valentina no había regresado a las 10, dijo que Valentina nunca había llegado. La policía del municipio fue notificada. Se organizó una búsqueda informal con vecinos y familiares esa misma noche. No encontraron nada. Al día siguiente, después de 36 horas sin noticias, Daniela fue al Camino del Molino. Fue sola. En la mañana, antes de las 12, caminó los 2 kilómetros por el ramal de tierra. El camino era estrecho y estaba bordeado por árboles de guamo cuyas ramas se cruzaban sobre la trocha formando un techo irregular. Daniela había pasado por ese camino de niña en 1 o 2 ocasiones, siempre de paso, siempre de día. La casa era exactamente como la recordaba. Bajareque con cal blanca desvaída, techo de teja de barro, ventanas pequeñas con marcos de madera sin pintar.
El huerto estaba a la izquierda de la casa, ordenado en hileras con plantas de distintas alturas y texturas. El galpón derrumbado quedaba al fondo, parcialmente cubierto por enredaderas. Perpetua estaba en el huerto. Estaba de rodillas entre dos hileras, con las manos en la tierra, haciendo algo que Daniela desde la entrada del camino no pudo ver con claridad. Llevaba una falda larga de color oscuro y una blusa de manga larga a pesar del calor. El cabello, blanco y muy largo, estaba suelto y caía sobre su espalda. No se movió cuando Daniela entró al predio. No levantó la vista. Daniela se acercó. Cuando estuvo a unos 3 metros, Perpetua dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se limpió las manos en la falda y levantó la vista. Daniela calculó que tendría entre 70 y 80 años, aunque dijo en la entrevista que su cara era difícil de leer, que había algo en ella que hacía difícil determinar la edad con precisión. Los ojos eran muy claros, casi amarillos, en una cara muy oscura y sin expresión particular. Daniela le explicó quién era y le habló de Valentina. Perpetua escuchó sin interrumpir, sin moverse, sin cambiar la expresión. Cuando Daniela terminó, hubo un silencio de varios segundos. Luego Perpetua se levantó del suelo sin dificultad aparente y caminó hacia la casa. Desde la puerta, sin mirar hacia Daniela, hizo un gesto con la mano que Daniela interpretó como una invitación a entrar. Daniela entró. Lo que ocurrió dentro de la casa es la parte del testimonio que Daniela cuenta con más lentitud y más pausas, como si estuviera revisando cada detalle antes de nombrarlo. La casa tenía 2 habitaciones visibles desde la entrada, una sala, y lo que parecía ser una cocina al fondo. La sala tenía 2 sillas de madera, una mesa pequeña y un escaparate antiguo con las puertas cerradas. Las paredes tenían cosas colgadas. Daniela describió mazos de plantas secas atados con hilo de distintos colores, pedazos de tela con nudos, y en la pared del fondo sobre el escaparate una fila de objetos pequeños que desde donde Daniela estaba parada no pudo identificar con claridad. Dijo que eran del tamaño aproximado de un puño, de distintos colores, y que estaban dispuestos en un orden que parecía deliberado. Perpetua no ofreció asiento. Se quedó de pie junto a la mesa y miró a Daniela durante un momento. Luego dijo 3 cosas. La primera fue una pregunta, si la muchacha había salido por su propia voluntad. Daniela dijo que no lo sabía, que había salido caminando pero que no había llegado a donde dijo que iba. Perpetua asintió levemente. La segunda cosa que dijo fue que podía saber dónde estaba la muchacha. No que lo sabía, que podía saberlo. La tercera cosa la dijo mirando directamente a Daniela, sin bajar la vista, sin variar el tono. Dijo que para eso necesitaba algo de la muchacha y algo de Daniela. Daniela tenía consigo una foto de Valentina y una camisa que había recogido del cuarto de su hija antes de salir. Sacó las 2 cosas. Perpetua tomó la camisa, la dobló de una forma particular que Daniela no supo describir con precisión, y la dejó sobre la mesa. Luego tomó la foto y la miró durante un tiempo que Daniela calculó en más de 1 minuto sin moverse, sin decir nada. Luego Perpetua preguntó qué era lo que Daniela podía darle a ella. Daniela no había pensado en eso. No había llevado dinero. Dijo que podía traer lo que Perpetua necesitara, que tenía animales en la finca, que podía traer comida. Perpetua negó con la cabeza de forma muy leve. Luego miró a Daniela de una manera que Daniela en la entrevista describe como si la estuviera revisando, como si buscara algo específico en ella de arriba hacia abajo. Luego señaló la mano izquierda de Daniela. Daniela llevaba en el dedo anular izquierdo un anillo que había sido de su madre, que había sido de la madre de su madre. Plata vieja oscurecida, con una piedra roja pequeña que la familia siempre había llamado coral aunque nadie había confirmado que lo fuera. Daniela se lo había puesto esa mañana sin pensar, por costumbre igual que todos los días. Daniela se quitó el anillo y lo puso sobre la mesa. Perpetua lo tomó. Lo sostuvo en la palma un momento sin mirarlo, con los ojos cerrados. Luego lo guardó en algún lugar de su ropa sin que Daniela viera exactamente dónde. Luego dijo que regresara al día siguiente antes de las 10 de la mañana. Daniela salió de la casa. Caminó de regreso por el camino del molino hasta la carretera principal. A mitad del camino se detuvo y miró hacia atrás. Perpetua estaba de pie en la entrada del predio, con el cabello suelto sobre la espalda, mirando en dirección a Daniela. No levantó la mano, no dijo nada. Daniela siguió caminando. Esa misma tarde, a las 4:40, la policía municipal encontró a Valentina. Estaba en una finca abandonada a 6 kilómetros del corregimiento, en un galpón con el techo parcialmente derrumbado. Estaba físicamente ilesa. No tenía recuerdo claro de cómo había llegado ahí. El médico que la examinó documentó deshidratación leve y un estado de confusión transitoria que atribuyó al tiempo sin agua y sin alimento. La confusión se resolvió sola en pocas horas. Nadie determinó quién la había llevado al galpón, ni por qué razón, ni cómo había permanecido ahí sin ser encontrada durante las búsquedas del día anterior que habían cubierto esa zona.
Daniela cuenta que esa noche, después de que Valentina estaba en casa y dormida, recordó que Perpetua le había dicho que volviera al día siguiente, que no había nada que buscar porque ya lo tenía, que sin embargo había dicho que regresara. Daniela no fue. Esto es lo que en la entrevista Daniela repite 2 veces y con una pausa larga antes de decirlo como si fuera la parte que más le ha costado contar. No fue. Y durante los meses siguientes no pasó nada. Valentina se recuperó. La vida en Agua Clara continuó. El caso de la desaparición quedó técnicamente abierto pero sin investigación activa porque la muchacha había aparecido sin lesiones y sin que hubiera un responsable identificable. Lo que comenzó a ocurrir fue más gradual. Valentina empezó a despertarse en las noches. No con pesadillas, no con gritos, simplemente se despertaba y se quedaba sentada en la cama en la oscuridad. Daniela lo descubrió porque una noche se levantó al baño y vio la luz del cuarto de Valentina encendida. Entró. Valentina estaba sentada en la cama, despierta, mirando la ventana. No respondió cuando Daniela le habló. Luego de varios segundos parpadeó, giró la cabeza y preguntó qué pasaba con una voz completamente normal, como si hubiera estado dormida. Esto ocurrió de forma irregular durante meses, a veces cada semana, a veces con un mes de diferencia. Siempre igual, Valentina despierta, sentada, mirando hacia algún punto fijo, sin responder durante varios segundos. El médico del municipio no encontró ninguna causa. Un especialista en Ibagué tampoco. En 2010, 2 años después de la desaparición, Daniela fue al Camino del Molino por segunda vez. Caminó los 2 kilómetros. Llegó al predio. La casa estaba igual. El huerto estaba igual. Pero Perpetua no estaba en el huerto ni en el Engawa ni en ningún lugar visible. Daniela tocó la puerta. Nadie abrió. Daniela esperó. Tocó de nuevo. Silencio. Miró hacia el huerto. Miró hacia el galpón. No había nadie. Luego miró la ventana pequeña que quedaba a la derecha de la puerta. La ventana tenía una cortina de tela oscura. La cortina estaba corrida. Pero en el borde inferior de la ventana, entre la cortina y el marco había un espacio de unos 4 centímetros. Y en ese espacio había un ojo. Oscuro. Quieto. Mirando hacia afuera. Mirando hacia Daniela. Daniela se fue. Valentina tiene 29 años ahora. Vive en Bogotá. Trabaja en una empresa de diseño. Tiene pareja. Daniela habla con ella cada semana por teléfono. Según Daniela, Valentina no recuerda nada del tiempo que estuvo desaparecida, y nunca ha hablado de eso con su madre. La costumbre de despertarse en la noche disminuyó con los años, pero nunca desapareció del todo. La pareja de Valentina le preguntó a Daniela en una visita hace algunos años, si Valentina siempre había tenido el hábito de caminar dormida. Daniela dijo que no. El pueblo de Agua Clara sigue existiendo. El Camino del Molino sigue ahí. La casa al final del camino sigue ahí. Según la última persona del pueblo que lo mencionó en un foro regional de historias locales en 2021, que escribió que había pasado por el ramal en coche y había visto el techo de teja entre los árboles y el huerto ordenado, y una figura de pie junto a las plantas. Nadie del pueblo ha confirmado si Perpetua sigue viva. Nadie del pueblo ha confirmado si Perpetua alguna vez estuvo viva en el sentido en que esa palabra se entiende habitualmente. Lo que sí han confirmado, las 3 personas distintas del corregimiento que han hablado del asunto en foros o en conversaciones que alguien registró y publicó, es la regla sobre el mediodía. Y han añadido algo que Daniela no menciona en su testimonio y que ninguna de las 3 personas se explica entre sí, pero que las 3 refieren de forma independiente. Dicen que si Perpetua te pide que vuelvas, hay que volver. No dicen qué pasa si no vuelves. No lo saben con certeza o no lo dicen. Solo dicen que hay que volver antes del mediodía. Y que no hay que mirar la ventana antes de que ella abra la puerta.